Las dungeons son una serie de estructuras en las cuales se debe enfrentar numerosas cámaras que pueden contener mobs y minibosses o puzzles con el objetivo de derrocar al boss del piso seleccionado, el cual al ser abatido podremos seleccionar entre una serie de recompensas en formato de cofres que corresponden a la puntuación que obtuvimos conforme nuestro desempeño dentro de la run, que va acompañada con experiencia de catacumbas, para finalmente terminar la run y proseguir con la siguiente. Por otro lado, existe un ítem denominado Journal Entry, el cual es conseguido entre las mismas dungeons cerca de cuerpos en habitaciones secretas, y al realizar clic derecho podremos leer fragmentos de un diario que corresponden a una serie de acontecimientos que revelan historias acerca de las dungeons, los cuales procederá a explicarte y a resumir los hechos que en estos son relatados, así como de la correlación que estos existen entre ellos, para finalmente mostrar teorías con la información recopilada. Cabe resaltar que todas las journal entries podrán ser encontradas en el siguiente post realizado por el usuario TooSpicy, el cual tendrás un link directo en la descripción del video. En adición, gran parte de la interpretación de la historia proviene de un video de la comunidad anglosajona denominado The Hidden Lore Behind Hypixel Skyblue, del creador de contenido I Go By Lots of Names, por lo que debe recibir los créditos correspondientes por ayudar a contribuir en gran medida a este contenido audiovisual, de tal manera que tendrás acceso a dicho video en una notificación que aparecerá, así como en la descripción. Finalmente cabe resaltar que en la fecha de publicación de este video no se han agregado más journal entry, y el máximo del piso que podemos acceder es el boss Adan del piso 6, por lo que sin más dilación disfruta el video y comencemos. El primer journal entry en acontecer es el Aprendiz parte 1, en el cual nos sitúa en el año 1138, en la perspectiva de un estudiante denominado Necron, el cual cursaba en la Academia de Magia y había sido expulsado recientemente de la misma debido principalmente a ser catalogado como el peor estudiante de dichas instalaciones. Por otro lado, Necron con mucha frustración se encontraba investigando qué magia negra y acontecimientos asesinaron a sus padres de 17 años en el pasado. A su vez, dicho estudiante presentaba un gran potencial en la comprensión de la magia, por lo que armado de valor decide revelar los secretos que en dicha magia prevalece. Posteriormente, en la parte 2 del mismo diario, el cual comparte fecha con el anterior, se nos introduce otro personaje, que se nos presenta como un hombre joven trastornado por no poseer los suficientes conocimientos para prevalecer en su curso de la Academia de Magos. Dicho personaje fue acogido por el rector de la Academia de Magos hasta que en un momento en su habitación se percata de una nota debajo de la puerta de su habitación, el cual es un hechizo de magia negra que permite al hechicero volverse invisible. En adición, dicho hechizo poseía grandes similitudes con los pergaminos oscuros que se ubicaban en una bóveda vigilada fuertemente dentro de la Academia de Magos, por lo que se intuye que la utilidad del mismo es poder incurrir en dicha instalación y obtener los conocimientos que de ahí emanan, aunque el mismo protagonista se muestra disgustado de realizar dicha acción al intuir la razón de por qué dichos pergaminos no son de acceso público. 5 años después, en el año 1143, un grupo de 2 personas conformados por el Dr. Eminent y otra persona llamada Lothrop se encuentran estudiando una brecha cuyo punto de origen pertenece a la parte superior de las montañas del Hub, y la energía que de ese lugar brota está estrechamente relacionada con un acontecimiento que sucedió en el pasado denominado como Calamidad, el cual es un hecho inexplicable en el cual se creó una brecha de magia en dicho lugar que ocasionó un gran caos y muertes que dejaban a muchas personas huérfanas y abrumadas. De igual manera, Lothrop experimenta visiones relacionadas con ese portal, que era muy difícil de ver a simple vista, pero cada vez se convierten en experiencias más vívidas acerca de un ente similar a un ojo que merodeaba mostrando sus planes y parcialmente tratándolo de convencer de convertirse en su seguidor, aunque Lothrop se mostraba algo escéptico ante la llamada del ente. A partir de ese momento, el siguiente journal transcurre alrededor de 400 años después, en el año 1531, pero se asume que durante un lapso de tiempo indefinido acontecido entre esos 400 años ocurrió un ataque por el Wither King, cuyo nombre es Cayman y no es mencionado en otra parte del juego. Dicho ataque estaba coordinado por su discípulo el Wither Lord, cual como conocemos es Necron, y es el 10º y último boss por el momento de las catacumbas, y en conjunto con su ejército de tropas atacaron un castillo que puede ser el castillo del Hub que vemos en ruinas. Dicha batalla se ve sustentada en el diario Uncanny Remnants, que ocurre en 1531 y es traducido como restos misteriosos, y en este mismo se narra que existe un gran cementerio donde prevalecen restos de cuerpos e historias que hacen rumores a un Wither King, similar al Graveyard en el Hub. La historia prosigue en ese mismo año con el diario Requeiro, la cual indagaba dentro de las catacumbas para visitar y dar un símbolo de respeto a la tumba de su difunto abuelo, cuando de repente se percató que los restos que ahí prevalecían habían sido profanados, por lo que después de una investigación que ella misma realizó se percató de un individuo extraño afectado por magia negra que guardaba un gran parecido con su abuela, por lo que decidió advertir a la Asociación de Magos acerca de este problema, dando inicio a una investigación en la Asociación de Magos en el cual se logró capturar un espécimen femenino que había muerto en avanzada edad, y se decidió criogenizarlo para posteriormente estudiarlo. Dicho espécimen se asemejaba a un zombie y no se poseía registro de un hallazgo similar desde hace 400 años cuando se enfrentaron a Cayman el Wither King en el castillo, por lo que se procedió a realizar investigaciones que determinaron que dichos zombies habían evolucionado de tal manera que podrían regenerarse más rápidamente y podrían engendrar un zombie bebé, por lo que después de encontrar el oficial de los experimentos muerto se dio como principal fuente de respuestas las catacumbas, por lo que el rey intrigado mandó una expedición conformada por 50 soldados y 3 magos, dirigidos por el general Dan y Solomon, con el objetivo de investigar si existía
existía magia negra y erradicarla rápidamente. Después de que la expedición llegara al lugar y conforme ascendían de piso se enfrentaban a mobs que de ahí emanaban, aunque nunca se enfrentaban a ningún boss, por lo que se puede asumir que dichos bosses arribaron más tarde, por lo que después de una jornada de 16 horas de exploración decidieron descansar, cuando de repente fueron atacados por un grupo de zombies que luego fueron identificados como Wither Skeletons, los cuales habían sido enviados por Cayman, denominado como el Wither King. Prosiguieron su investigación hasta llegar al piso 3, en donde fueron rodeados y atacados por una horda de no muertos y arañas. Cuando la habitación se encontraba llena de monstruos, el general Dan ordenó la retirada y Solomon usaba sus hechizos para ralentizar el avance de las fuerzas enemigas, cuando de repente Necron aparece como un humano mitad de esqueleto que posee 3 cabezas y levita, lanzando de esta manera un hechizo de magia negra a Dan. Por otro lado, Solomon protege a los soldados restantes con un escudo, y el escritor se alega sin saber nada más acerca del paradero de Solomon. Y después de unos momentos posteriores intentando figurar un mapa más complejo acerca de la estructura de las catacumbas para salir, termina padeciendo síntomas de locura por no poder encontrar la salida. Por otro lado, Sadan, el cual era uno de los 50 soldados iniciales, fue el único que se percató de la existencia del Watcher, y harto de ser perseguido, entabla una conversación con este mismo, en la cual termina cediendo y uniéndose a las fuerzas del Wither Lord. Esto se ve validado ya que Sadan es el boss del piso 6. Posteriormente, las fuerzas del Wither Lord se cuestionaron por qué los humanos habían decidido explorar las catacumbas, así como de pensar un plan de contraataque antes de que el reino respondiera, el cual consiste en mandar a Storm, el boss del 9º piso de las catacumbas, hacia el castillo. Finalmente, el último journal concluye que ningún humano escapó de las catacumbas y solo 2 humanos sobrevivieron, los cuales fueron Solomon, el cual fue interrogado por Necron, mientras que Sadan fue stalkeado por The Watcher. Las Journal Entry dejaron más dudas que respuestas, ya que por la información recabada mediante los años y las descripciones de los bosses de los posteriores pisos, tales como Necron y Mazor, cuánto tiempo han prevalecido. En adición, en los diarios de expediciones en las dungeons no mencionan haberse encontrado algún boss, por lo que podemos determinar que nuestro Skyblock transcurre en el futuro, aunque desconocemos qué tanto tiempo ha acontecido después de dichos eventos, ya que incluso el castillo del Hoop está destruido y en ruinas, aparentando ser parte de algo más grande. Por otro lado, el mapa que recibimos por parte de Mort es muy probable que sea parte de los restos de la expedición enviada por el rey, o en su defecto creado por el único soldado que pudo crear un mapa más detallado a partir de intentar escapar de las catacumbas. En la edición historia que se nos proporciona en el Aprendiz 2, es muy probable que sean el Scarf y el profesor, debido a la estrecha relación que de ellos aún persiste, de tal manera que al asesinar al Scarf en el 2º piso, este nos advierte de su profesor. A su vez, a la entrada de la zona del profesor, este mismo nos confirma que recibió noticias acerca del asesinato de su mejor alumno. En otra instancia, y como cité al inicio, nos deja con mucha incertidumbre, y los diarios no explican cosas como ¿qué fue la calamidad? ¿Qué sucedió para que Necron mutara en el Wither Lord? ¿Cómo Necron condució a Cayman? ¿Cuál es la procedencia de los mini-jefes como los asesinos, arqueólogos o aventureros perdidos? ¿Qué sucedió con Solomon? La torre del Wizard, él mismo y su portal, ¿tienen algo que ver con las catacumbas? ¿Por qué no se menciona a Cayman en otras áreas de Skyblock? ¿Los portales o puertas inconclusas tienen alguna correlación? ¿El hub destruido del Dungeon Hub representa algo? Nosotros como jugadores, ¿qué rol desempeñamos? ¿Por qué somos dignos oponentes ante los bosses? ¿Por qué o cuál fue la intención de incluir los puzzles en las dungeons? ¿Por qué el hub del castillo está infestado de lobos? Lamentablemente, esta es toda la información que disponemos por el momento. Recuerda checar la fecha de publicación de este contenido audiovisual, o si posee algún otro video posterior que explique con más detalle la historia por futuras actualizaciones. De igual manera te recuerdo que la información poseída es en base a los Journal Entry, y sin más que decir me despido.